Buenas tardes, hermanos, qué gusto. Los que traigan su Biblia, por favor, si abrimos en 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. Quienes traigan por ahí su Biblia. Hoy tenemos, un tema muy interesante porque seguimos en este tenor de empezar un año, aprender, visualizar. Ya hicimos nuestra pizarra de los sueños, aquello que queríamos realizar. Hemos visto la consecución de metas, cómo las vamos a llevar. Y hoy tenemos un tema especial que le hemos puesto un líder dentro de mí. Pero antes leamos 2 de Timoteo 2, 1 y 2. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vuelvo a repetir el 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice, ¿verdad? Esto que has oído de mí, quiero que lo confíes a gente que sepa ser líder. Así como Dios te levantó a ti como un líder, déjenme decirles que la historia de Timoteo es impresionante. Timoteo tenía un padre griego. Y si ustedes saben, los griegos no eran creyentes. Los griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. Sin embargo, la abuela y la madre de Timoteo sembraron en él los principios del reino. Y Timoteo se convierte desde niño y ellas le enseñan, la abuela y la madre, a seguir a Jesús. Cuando Pablo lo conoce por medio de su madre y de su abuela. Y de ahí Pablo lo toma como su hijo espiritual y lo empieza a instruir. Y lo convierte en un gran líder que, aunque era muy joven, Timoteo, y vemos que en la carta de Timoteo, Pablo hace advertencias que son muy importantes para jóvenes. Y hoy aquí hay jóvenes que me están escuchando, así que lean las cartas de Timoteo, son excelentes para ellos. Y Pablo lo levanta como un líder de su tiempo a pesar de su juventud. Pero le dice algo bien importante: lo que has oído de mí encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Es decir, yo te levanté a ti como líder, ahora tú ve y busca gente que también sea líder. Duplícate en otras personas, duplícate, porque ese es el verdadero discipulado. Y bueno, he querido que veamos este pasaje porque nos habla claramente del liderazgo de Timoteo. Pero ahora vamos a ver. Aquí dice un líder dentro de mí. A mí mucha gente me ha preguntado como terapeuta, bueno, ¿y qué hago si yo no tengo talentos? Cuando da uno alguna enseñanza acerca de los dones en alguna iglesia, siempre me encuentro gente que me dice, ay, hermana, pues yo llegué tarde a la repartición. Pues porque como que a mí no me tocó nada. Yo no tengo nada, yo como que no sé hacer nada. Déjenme decirles una cosa. Dios no nos envió a este mundo sin dones, sin talentos y sin habilidades. Ahí los tienes. Que no los quieras desarrollar, que los tengas enterrados, esa es otra cosa. Pero los dones los tienes. Los talentos ahí están. Las habilidades siempre las has tenido, son inherentes a tu persona. Quiere decir que están contigo. Entonces acompáñenme a ver este tema, un líder dentro de mí. La pregunta del millón será, ¿hay un líder dentro de ti? No importa lo joven que seas,
Dice aquí en la carta de Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Aquí hay jóvenes universitarios. No importa la edad que tengas, no importa si estudiaste o no, qué grado de estudios tengas, dónde vivas o dónde hayas estado, qué haya sido de tu vida. El liderazgo es un llamado de Dios hoy. Así que hoy vamos a despertar a ese líder que hay dentro de ti. Empezamos. ¿No quiere? No sé por qué. ¿Sí está puesto? Pero es el otro, el negrito, ¿sí? No lo agarra. Andrea, ¿me puedes ayudar en los controles? Porque no lo va a ayudar. No lo está agarrando. No sé por qué. No lo está reconociendo, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver la introducción. Gracias, amor. Dice, el mundo está lleno de seguidores, pero de muy pocos líderes. ¿Es cierto eso? Es bien fácil seguir, pero ser líder cuesta, ¿no es cierto? Hay un precio que pagar. ¿Mandé? No, entonces, ¿sabes qué? Hazlo manualmente porque no quiero estar batallando. ¿Ya? Ok. Dios creó al hombre con un gran potencial. Sin embargo, muchos se van a la tumba sin desarrollarlo. ¿Quién de ustedes no ha leído la parábola de los talentos? ¿No es cierto? Dios puso en ti semillas de grandeza, pero de ti depende si ese potencial lo desarrollas o, tal como se te fue dado, lo entierras y te vas a la tumba con él. Dice, los líderes son personas comunes. Y a veces pensamos que los líderes, wow, nacieron en cuna de seda. No, qué barbaridad, tienen sangre azul. Ojo, toda la sangre es roja. Los líderes son gente común, como tú y como yo. Pero dice, puestas en ¿qué? Circunstancias extraordinarias, las cuales le permiten sacar su potencial. A mí me gusta mucho pensar que David no sabía de lo que era capaz hasta que fue a llevarle loncha a su hermano y vio que ese gigante tenía días de estar amedrentando al ejército de Dios, ¿no es cierto? Y todos acobardados y todos unos hombrezones, me los imagino así como de esos bien mamey, ¿no? De cuadritos por acá y cuadritos por acá y de esos así. Y David era un muchacho. Y hasta que no se presentó un Goliat, se presentó un David. ¿Qué significa? Que hay circunstancias que hacen sacar de ti ese potencial que llevas dentro, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué significa esa palabrita, potencial. Habilidad, ¿qué dice? No expuesta. Fortaleza sin explotar. Dones dormidos. ¿Le suena? A veces ahí los tenemos. Ahí está esa fortaleza que sabes que tienes y que Dios puso por un propósito. Pero ay no, hermana, es que me da miedo. Ay no, hermana, mejor que hablen los hombres. Ay no, hermana, es que yo no tengo un título. Ay, y ponemos tantas excusas. Sin embargo, Dios lo depositó. Dice, poder ¿qué? Latente, todo lo que se puede hacer, pero que aún no se ha hecho. En resumen, potencial es la suma de lo que tú eres, pero que aún no se ha manifestado. ¿Saben en qué pienso cuando hablo de potencial? Como esas palomitas que nunca revientan, ¿no es cierto? ¿A poco no? Nos comemos las palomitas y ¿quién se come los granitos? Pues terminan en la basura, ¿no es cierto? Digo, yo no tengo tan buena dentadura para morderlos. Y entonces no se reventó. Entonces ese potencial que tenía, porque iba a ser una rica palomita, pues no se reventó. ¿Y dónde termina? En la basura. No termines tú ahí, hermano, porque tú tienes todo el potencial para reventar.
y para hacer una sabrosa palomita, ¿verdad? Es solo un ejemplo. Miren, hay dos tipos de potencial. El natural, con el que se nace, es aquel con que la persona nace y es heredado por la familia. Ese potencial viene en los genes, en esos fabulosos genes que tu papá contribuyó y que tu mamá recibió. Yo siempre les digo a los jóvenes que son hijos de un campeón. Me dicen, ¿cómo? Le digo, entre miles de espermas que salieron, ¿quién fue el único que llegó? El mejor, el más bueno, el más fuerte, el mejor preparado. Así que eres hijo de un campeón. Y ahí venía una carga genética que te dejó ya dones, talentos y habilidades. Eso es la carga natural. Pero ahora vamos a ver la espiritual. Espiritual es ese potencial recibido cuando naces espiritualmente. Ese potencial es dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando vienes a la familia de Cristo, aparte de los dones y talentos que tú ya traías, wow, te bautiza el Espíritu Santo y ¿qué crees? ¡Bum! Empieza dones y talentos, pero ahora dados por Dios en específico para un propósito determinado. ¿Sí? Dice aquí, debe desarrollarse para cumplir el llamado de Dios. Aquí quiero decirles, todos tenemos un llamado. Que hayas sido medio sordo y no lo escuches, esa es otra cosa. Pero todos tenemos un llamado. Qué importante es descubrir cuál es tu llamado. Yo admiro a las que cantan, pero ¿qué creen? Que desde hace mucho tiempo descubrí que mi llamado no era cantar, porque no se me da. No tengo yo ni el tono de voz, tengo un tono así como muy fuerte y no, ese no es mi llamado. Pero desde la secundaria, cuando tuve mi primer célula, instruí a otros en el camino de Dios, me di cuenta que lo mío era la enseñanza. Ahí lo descubrí y dije, me encanta enseñar, pero no quería ser maestra. Entonces estudié una licenciatura, pero me dediqué a la enseñanza. Hasta el día de hoy sé que ese es mi llamado. Yo tengo un don que Dios me dio por su gracia, no porque yo lo merezca, pero mi pasión es enseñar. Hay gente que es un evangelista nato y lo respeto. Hay quien tiene un llamado al pastorado, hay quien tiene un llamado a la intercesión y de verdad son llamados diferentes. La pregunta es, ¿cuál es tu llamado, hermano? ¿Cuál es tu llamado, hermana? Tienes que abrir el oído. Y si aún no lo tienes claro, hoy en la noche pregúntaselo a Dios. Señor, muéstrame cuál es lo mío. Porque si no voy a estar dando palos de ciego, dicen por ahí. No es cierto. ¿Qué significa? Que andas tirándole a todo y a nada le pegas. ¿Por qué? Porque no sabes para dónde va. En mi tierra dicen un dicho, que el que no sabe a dónde va ya llegó. Entonces es importante que sepas a qué has sido llamado y te encamines a lo que Dios te ha dado. ¿Cómo es un líder? Miren, esa imagen me encantó, es como de caricaturita, ¿verdad? Pero ahí van todos y ahí va el que dice, por acá, por acá. Ok. Un líder es la persona capaz de ejercer influencia en otros para dirigirlos y guiarlos hacia al logro de objetivos. Un líder enfoca su visión, alimenta sus sueños, se enfoca en sus metas y trabaja como sin descansar para convertir sus objetivos en realidad. Miren, en esta vida no hay más que dos tipos de personas. O eres protagonista o eres espectador. Hay gente que espera a que las cosas sucedan. Y habemos otros que hacemos que las cosas sucedan. ¿En qué lado estás tú? Y no es malo ser seguidor. No es malo. Pero yo sé
que toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón tiene un llamado al liderazgo. Porque cuando Cristo habita en tu corazón, ahí está un llamado. Y a lo mejor tú no tenías esa potencialidad, pero cuando Cristo viene a tu vida te la va a dar. Y estás llamado a ser luz, ¿qué dice la palabra? En las tinieblas. En un mundo de tinieblas tú estás llamado a ser luz. Y perdónenme, pero si eso no es liderazgo, díganme qué es. Ser luz en medio de las tinieblas. Definamos el concepto de liderazgo. Líder es aquel que tiene la habilidad o la capacidad de influenciar. Y puede ser que tú, joven, que me estás oyendo, digas, pero ¿yo a quién voy a influenciar? A tus compañeros de clase. ¿Tú a quién vas a influenciar trabajando en tu casa? A tus vecinos. Hasta el hombre que llega, y como aquí en Matamoros entran y te entregan el agua, digo, así lo compro yo, el agua blanquita y no es anuncio. El joven que entra a mi casa, le he regalado libros. Y a veces dice, ay, ya quería que me pidiera agua y platíqueme más de eso. Y le he regalado libros y el otro día oré por él. ¿Por qué? Porque nosotros somos influencer. O sea, ¿a poco nada más los jovencitos pueden ser influencer? Yo también soy influencer. Porque toda la gente que pisa mi casa tiene que recibir una palabra. Aún la chica del banco que me atiende, aún el joven del Seven, cada vez que voy por mi café, ya me conocen. ¿Cómo está, maestra? ¿Cómo has estado, hijo? Oiga, ¿se acuerda por lo que oró por mí? Fíjese que ya muy bien. Que bueno, tú me avisas si quieres que vuelva a orar. Ya sabes que tienes que ir a la iglesia, ya le doy su sermoncito, pago mi café y me salgo. ¿Por qué? Porque somos influencer. Tenemos que pensarlo. Y me encanta que haya jovencitos aquí para que se den cuenta que tú vas a ser luz en tu generación. Ahí en esa escuela donde estás no es casualidad. Ahí en esa universidad pequeña donde estás, ahí en esa prepa, tú vas a ser luz. Y no necesitas subir TikToks ni nada de eso. No, vamos a ser influencers de la gente que de alguna manera tiene que ver algo con nosotros, pero nosotros vamos a influenciar su vida. Un líder, ¿qué es lo que hace un líder? Anima, dando palabras de afirmación en el momento oportuno y cuando lo requieran sus seguidores. Tú puedes decir, pero ¿quiénes son mis seguidores? Mamá, que me estás viendo, tus hijos. Ya está tu esposo, aunque él no te siga, pero tú eres influencia en él. ¿Y cuántas veces como papás no agarramos los pompones como de porrista, no? Vas bien, hijito, vas bien, ¿verdad? Y anda el hijo todo chicopalado, todo ahí. No, mamá, no puedo, matemáticas está muy difícil, ya mejor no quiero ir a la escuela. Claro que no, mi hijito, no, mira, esto que... ¿Quién es el que anima? Un buen líder. Por eso debemos mantenernos unidos, porque a todos, en cualquier momento, se nos cae el ánimo. Y para eso, ¿qué dice Pablo? Animándonos unos a otros en esos momentos. No es que yo sea fuerte siempre, o el pastor sea siempre fuerte. En ese momento de debilidad, aquí estamos otros para levantarle los brazos, porque a todos nos puede suceder, ¿verdad? Entonces un líder anima, un líder inspira. Por medio de su influencia, ojo, lo opuesto a inspirar es la manipulación. El deseo de todo padre es inspirar a los hijos. Qué padre cuando escuchas a un hijo, cuando yo sea grande quiero ser como mi papá. Wow, ya había esa canción, ¿verdad? Como mi papá, pues sí. Pero luego van creciendo y cambian de opinión. Ya no quieren ser como el papá. Y luego yo conozco hijos que dicen todo menos como mi papá. ¡Qué fuerte! Tú debes ser una inspiración para tus hijos. Tu vida debe ser, ¿qué dice Pablo? Cartas abiertas. Tu vida debe ser una carta abierta que inspire a quienes la lean. Yo te pregunto, ¿qué se lee en tu carta hoy? ¿Inspiración o lástima?
¿Vergüenza o ánimo? ¿Qué se lee en tu carta? Porque dice Pablo que somos cartas abiertas. Y siempre en una carta abierta se lee algo, ¿no es cierto? Muy bien, un líder motiva con sus palabras para hacer tareas difíciles o aquellas que parecen imposibles. ¿Quién saca todo el potencial que tus hijos tienen? Yo recuerdo cuando Andrea, mi hija, estaba en la escuela, estaba en primaria, empezó en primaria y hacía la letra y yo le arrancaba la hoja y le decía, lo puedes hacer mejor. Y me decía, ay mamá, mi maestra no es así como tú. Le digo, yo soy tu mamá. Y si yo no supiera que puedes hacer mejor las cosas, no se haga chambona, haga las cosas como deben ser, bien limpias y con bonita letra. Hoy un día que les enseñe su letra, tiene una letra preciosa. A lo mejor su maestra no le hubiera exigido eso, pero nosotros los padres exigimos. ¿Por qué? Porque sabemos hasta dónde llega el hijo, porque sabemos hasta dónde puede dar el hijo. A lo mejor el maestro dice, ay, ese es su mejor esfuerzo, ahí le paro. Pero no, nosotros sí sabemos que pueden dar más y pueden dar más. Y cada vez que los motivemos a dar más, los hijos van a lograr niveles superiores. Influencia. Un líder siempre tiene personas a su alrededor. Siendo ejemplo, influye en la vida de los demás. Realmente no nos damos cuenta cómo influenciamos en la vida hasta que alguien te comenta. Nunca voy a olvidar que oraste por mí. Una palabra que dijiste cambió, me marcó. Y a lo mejor tú has influenciado a mucha gente y ni por aquí te pasa. Pero ¿qué crees? La gente nunca olvida una palabra de ánimo, un texto. A mí me ha tocado que de repente me viene una palabra o encuentro algo y se la mando a alguien que a lo mejor tengo mucho tiempo de no ver. Y se lo mando por WhatsApp. Digo, utilizo la tecnología. Y de repente me contesta, me dice, hermana, no te imaginas eso que me mandaste, lo que me sirvió. Digo yo, wow, qué bueno. Entonces fue el Espíritu el que me mandó mandarle ese texto porque era esa palabra que necesitaba. Y a veces así estamos, sedientos de una palabra, sedientos de quién nos dé ánimo, quién nos motive, quién sea una influencia para nuestra vida. ¿Y qué creen? Nosotros podemos serla. Un líder dirige, un líder guía por medio de la visión y un propósito, sabe muy bien a dónde va. Hemos hablado mucho de la visión y de cómo llegar a nuestras metas. Un líder no puede tener seguidores si el líder no sabe a dónde va. Porque entonces, ¿quién lo va a seguir si el pobre anda perdido? Vas a seguir a alguien que tenga bien enfocado hacia dónde va y qué quiere lograr. Por eso, como padres de familia, somos responsables de saber llevar el timón de nuestro barco, porque tu primer ministerio, me vas a disculpar, pero no es la iglesia ni es el evangelismo. Tu primer ministerio es tu familia, y ese es el primero que te va a ser demandado, porque hay mucha gente por ahí que es candil de la calle y obscuridad en la casa, y eso no se vale. El primer ministerio que te va a ser demandado son tú y tu casa. Eso es importante. Moviliza. Cuenta con la habilidad de juntar y encaminar a las personas en el logro de metas y propósitos. Un líder es bien movido. Un líder resuelve. Un líder toma decisiones. Un líder es una persona de empuje. Por eso la gente lo sigue. Por eso la gente ahí está esperando a ver qué dice el líder. A mí me ha tocado mucho ir a instituciones y siempre que veo una escuela, porque me invitaban a muchas escuelas a dar escuelas para padres, y entraba y veía la escuela toda sucia, los maestros por sin ningún lado, los niños sin disciplina, yo nada más pensaba en mi mente, así ha de ser la cabeza. Si así está la cabeza, así está el cuerpo.
Tú entras a una escuela toda por sin ningún lado, el director, no hombre, comiendo tacos, con los pies arriba de la mesa, o sea, pues con razón la escuela está así. Cuando tú entras a un lugar y lo ves todo ordenado, todo en su lugar, todo esto, y el director, su secretaria, pásele, y el director así, y dices tú, wow, tal es la cabeza, ahí está el cuerpo, ¿no es cierto? Así son en las empresas. Y te tengo una mala, así es en tu casa. Como sea la cabeza, van a ser los hijos. Si tú eres organizado, si tú eres enfocado, si tú eres un verdadero líder, tus hijos van a ir derechitos y caminando. ¿Por qué? Porque siguen tu influencia, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil de un líder? Un líder tiene una actitud positiva. Tú eres quien escoge estar enojado o en paz. Miren, la actitud se escoge. No es algo con lo que tú naces, no. Tú escoges estar peleado con el mundo o vivir en paz. ¿A poco no conocen gente que está peleada con la vida? Yo sí conozco muchos y son los que me consultan. No es cierto, que no me oigan, bórrame eso. Pero hay mucha gente que vive así, enojada con la vida, porque se siente víctima, porque es que yo no puedo, es que me hacen, y te la pasas chillando por los rincones. Pero hay gente que decide vivir en paz y tener un corazón agradecido. Entonces, la actitud es una elección. No, es que a mí me heredaron esa actitud. No, señor, no se equivoque. Nadie se la heredó, usted la toma. Tú decides estar peleado con la vida o estar en paz. Dice aquí, la buena o la mala actitud, ¿qué es? Una decisión del corazón. La actitud puede destruir la moral de un equipo o puede levantarla. Y efectivamente así es. ¿De qué depende? Del líder. ¿De qué depende? De la cabeza. ¿Sí? Y dice, la actitud que tú tengas va a ser la actitud que haya en tu casa. Otro día hablaremos de las atmósferas del hogar, pero eso es algo que depende de los padres. Si hay una atmósfera de paz, depende de los papás. Si hay una atmósfera de pleito, también depende de los papás, porque las atmósferas se contagian. Debemos ser positivos y disfrutar cada momento que Dios nos permite vivir. Entonces, tener una actitud positiva es una elección del corazón. Ante todo, un líder, ¿cómo es? Disciplinado. Esa palabrita no nos gusta. No nos gusta porque, ¿qué significa la palabra disciplina? Trabajo, decisiones, poner a trabajar la fuerza de voluntad, y eso a veces no nos gusta. Dice, ¿qué es la disciplina? Es tener dominio sobre uno mismo, tener una vida como balanceada y equilibrada, control sobre lo que pienso, sobre lo que siento y sobre lo que soy. Dice el Proverbios, ¿de qué le sirve al hombre conquistar ciudades si no se ha conquistado a sí mismo? Eso está parafraseado, pero lo dice de otra manera. Lo más importante es buscar tu equilibrio. Dice la palabra de Dios, no tomes ni a derecha ni a izquierda, simplemente alíñate, ¿no es cierto? Busca el equilibrio, busca el bien. Y a veces agarramos pa'l monte como los chivitos, ¿verdad? Y agarramos pa'l monte y te tiene que traer el Señor para volverte a alinear, para volverte a traer al camino. Dice aquí, un líder disciplinado trabaja mientras otros descansan. Jóvenes, estudias mientras otros se divierten. Nunca te quejes de esos que están parados en las esquinas. Yo aquí estudiando, desvelándome para un examen cuando estos ahí están de fiesta todo el día. Espérate unos años a ver qué fin tienen ellos y a dónde te lleva Dios a ti.
Todo lo que cuesta en esta vida, todo lo que vale la pena cuesta. Hace muchos años había un anuncio de Pedro Domecq, que por cierto era un vino, ¿verdad? Y decía, si las cosas se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Era un eslogan. Y sí es cierto. Solo los esforzados llegan. ¿Cuántos empiezan una carrera y cuántos la terminan? Estoy hablando carrera física de correr, pero estoy hablando carrera universitaria también. Cuando yo hice la maestría aquí en Matamoros, en una maestría de casi 3 años, me acuerdo que entramos en esa maestría de terapia familiar alrededor de 32. Nos graduamos 11. Porque a veces hay pruebas en la vida que son de resistencia. No de rapidez, sino de resistencia, de perseverar. Y para eso se necesita disciplina. Aquí no es quién llega primero, sino quién llega entero. Y quién lo hace a cabalidad, ¿verdad? Por eso dice, un buen líder no es perezoso. Es diferente en su forma de pensar, de hablar, de actuar y de vestir. Tú eres diferente, totalmente diferente en tu forma de vestir y de actuar. Y a lo mejor esa forma de ser diferente hace que la gente te busque y te diga, ay hermano, necesito, ¿me puede dar un consejo? Y dices tú, ¿por qué se me acercan a mí? ¿Es que algo han visto en ti? ¿Por qué se acercan a pedirte un consejo? Porque saben que puedes dárselos. Porque han visto tu vida. Entonces, quieras o no, estás influenciando a la gente que está a tu alrededor. Un buen líder afirma. Esta palabra de afirmar es muy profunda. Dice, porque cosa buena es afirmar el corazón, ¿cómo dice? Con gracia. Afirmar es a veces llamar la atención o consolidar, pero hay mucha gente que corrige a otros a base de bibliazos. Y eso no se vale. ¿Cómo dice ahí? Con gracia, es decir, con cariño, con tacto. A la hora que uno corrija o a la hora que uno quiera afirmar a alguien, tenemos que hacerlo con gracia. Contacto. Me encanta algo que subí en mi Facebook y dice, si supiéramos que el alma de los hijos es tan frágil y en los primeros 8 años los primeros 8 años de vida se marca la salud mental de un adulto, trataríamos con más delicadeza el alma de los niños. ¿Sí es cierto? Porque ahí se está gestando un adulto en formación. Y si lo tratamos mal en los primeros 8 años de vida, va a ser un adulto traumado. Va a ser un adulto con problemas. Pues así es el alma de cualquier persona. Habrá que hacerlo con gracia, ¿verdad? Como dice aquí. Dios es un padre que afirma a sus hijos en todo tiempo. ¿Por qué debemos afirmar a nuestra gente? Porque afirmar ennoblece, establece, fortalece y asegura. Ojalá pudiera hablar de cada uno de ellos porque todos son diferentes. Pero estamos hablando de liderazgo. Entonces, cuando tu hijo necesite ayuda, les voy a dar un ejemplo que recuerdo que di una escuela para padres y alguien me puso ese ejemplo y me sirvió mucho. Dice, después de oír el tema que usted nos dio de escuela para padres, en esa semana llegó mi hija de secundaria y justo cuando me estaba acostando con la luz apagada llega, ay papi, con la lucecita de su celular, fírmame aquí, mi examen se me olvidó. Y yo pensé, la luz está apagada, no debe ser ningún buen resultado este examen, ¿verdad? Y entonces le dijo, hija, ¿pero qué sacaste? Tú fírmale, papi, tú fírmale. Y entonces le dice, hija, enciéndeme la luz. Y va, híjole, la hija ahí como que no quería encenderle la luz y le dice,
Y él no abría, él dobló el examen y le dijo: independientemente del número que venga aquí, quiero decirte que esto que está aquí en este papel no va a cambiar la manera y la forma en que yo te amo. Si tienes problemas con una materia, dímelo, yo voy a poner el remedio. Pero esta nota que tú me traes no va a cambiar lo que yo siento por ti. No, hombre, la hija le dijo: ay, papá, saqué 6, no puedo con la física. Muy bien, te vamos a poner un maestro, le voy a firmar. ¿Qué hizo? Afirmó el corazón de su hija. ¿Qué hacemos? El sermón, ¿no? ¡Qué barbaridad! Te mando a ese colegio y tanto que me cuesta. Y el sermón del monte sale, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo ese padre? Afirmó el corazón de su hija. Independientemente de lo que diga una nota escolar, yo te amo. Y si hay un problema, estoy aquí contigo para resolverlo. Eso, señores, se llama afirmar el corazón. ¿Estaremos dispuestos a afirmarlo? Se los dejo de tarea, ¿ok? Cumple con lo que prometes. Eso hace un buen líder. ¿Qué dice Pablo? Que tu sí sea sí, tu no sea no. Si a todo lo que dices sí y no puedes cumplir, si a todo dices que sí, no puedes cumplir, entonces no estás siendo una persona comprometida. Hermosos varones y mujeres que están aquí, se vale decir no. Y se necesita valentía para decir no, pero más vale decir no que decir sí y no cumplir. Eso habla muy mal de ti. Nunca me voy a olvidar en una reunión de mujeres que tuvimos y pues nos repartimos las cosas, ¿verdad? Y a una le tocaron los frijoles. ¿Y qué creen? Íbamos a hacer tostadas. Pues nunca llegó la de los frijoles. Llegó la de las tostadas, la de la lechuga, la del queso, la de los frijoles nunca llegó. O sea, dices tú, mejor di, no puedo, pero no quedes mal. Por eso es importante armarte de valor. Y si dices que sí, llueve, truene, relampaguee, un buen líder cumple. Y si no puede, con toda honestidad diga, no puedo. Y no pasa nada, no se cae la tierra, no, se busca otra persona que lleve los frijoles. Pero esa pobre nos dejó con tostadas sin frijoles. Y córrete al Oxxo y a traer unos Isadora y bueno, salimos al paso, ¿verdad? Pero no se vale eso. No se vale. Por eso dice aquí que no debes decir a todos sí, porque luego terminan no cumpliendo. No tengan miedo de decir no. No sean como los políticos, ¿no? Que, ay, cuando yo llegue y voy a cubrir todos los baches que hay en la calle y voy a... Cállate que luego nadie los encuentra, ¿verdad? Para que cumplan. Somos hijos de Dios. Y dice Pablo que tu sí sea sí y tu no sea no. El perfil de un líder es visionario, es enfocado porque sabe a dónde va. Es íntegro. Habla de ser uno mismo en público y en privado. Esa es una característica impresionante del líder. ¿Cómo? Ser íntegro. No tener una doble fachada. Una fachada aquí en la iglesia. Y a mí me ha tocado mucho cuando encuentro mujeres, ¿verdad? Cristianas. Hola, hermanita, ¿cómo está? Bendecida y en victoria. Y pienso para mis adentros, pues dígaselo a su cara porque no se nota. Porque fui instruida a leer el lenguaje corporal y leer el rostro. Y les ves con una cara de compungión que dices tú, ay, pues como que bendecida y en victoria no se nota. Está como muy escondido eso, ¿verdad? Pero es como una palabra que siempre dice uno así, cuando realmente no es verdad. Seamos íntegros, una sola cara, en público y en privado. Es arriesgado, atrevido y audaz. Hace que las cosas sucedan, tiene iniciativa, ya hablamos de eso. Posee influencia sobre las personas, sigue aprendiendo, se supera cada día. ¿Qué quiere decir? Que tienes un espíritu enseñable, que quieres seguir aprendiendo. Resuelve,
busca soluciones prácticas. Cuando todo el mundo está empanicado, un buen líder dice, a ver, calma. Vamos a hacer algo, tranquilos. Y empieza, le vienen diseños del cielo y empieza, a ver, vamos a hacer. Y empieza a organizar a la gente. Porque ¿qué ganamos con empanicarnos con todos? Tenemos que, un buen líder ofrece soluciones. Reconoce la autoridad y se somete. Eso es bien importante. No importa la edad que tengan tus padres. Si el viejito tiene fuerza, sigue siendo tu autoridad. Y aunque esté postrado, sigue siendo tu autoridad. ¿Sí? Afronta los problemas y no huye. Controla su carácter aún bajo presión. Conoce su identidad en Cristo. Es un pacificador. Depende de Dios en todo lo que hace. Sabe manejar la crítica y los halagos y tiene un espíritu enseñable. Es fuerte. Es un llamado fuerte ser líder. Sí, no es poca cosa. Tenemos que ponernos las pilas porque Dios nos habla y nos llama a ser líderes de este tiempo. Es fiel y leal. Vamos a ver estas dos palabritas. Fiel es la habilidad de hacer un trabajo continuo sin dejarlo y sin claudicar, es decir, no dejarlo a medias. Número 2, la persona fiel es aquella en quien se puede confiar. Sin embargo, la lealtad es tener la habilidad de no traicionar a otras personas, además permanecer comprometido con ellas. ¿Se puede tener una cualidad y no tener la otra? Sí. Menciónenme qué discípulo fue fiel pero no fue leal. ¿Quién? Pues Judas, ahí estuvo y lo vendió. Pedro también lo negó, pero se arrepintió, ¿verdad? Pero ahí estaba, ¿eran fieles Pedro y Judas? Sí eran fieles. La pregunta es, ¿fueron leales? ¿No fueron leales? Porque Judas vio las monedas de plata y oyó el sonido de las monedas de plata y dijo, aquí es mi oportunidad. Y para lo que le sirvió el terreno que compró, ¿verdad? Qué triste. Fueron fieles, pero no fueron leales. Qué padre tener las dos juntas, fiel y leal. Pero ¿se puede solamente tener una? Sí, y ya lo vimos. El secreto del liderazgo es que podrás tener todas estas cualidades, pero si no tenemos una relación íntima con Dios, no seremos líderes efectivos. Seremos de esos líderes del mundo que brillaron y fueron una estrella fugaz. Como esos artistas que tuvieron una canción que les pegó y fue la única que dieron, ¿no es cierto? Y dices tú, ¿y dónde se fue ese? ¿Qué le pasó? Pues nada más tuvo una canción buena y se fue. Hay líderes que así son. Tienen un golpazo de suerte, pero parecen estrellas fugaces. Sin embargo, para ser líderes efectivos necesitamos tener una dependencia de Dios. Porque quien nos da las cualidades para el liderazgo no soy yo, no es mi habilidad, es la bondad de Dios. Es Dios mismo que permite en mí desarrollar esas áreas. Debemos buscar la presencia de Dios todos los días en nuestra vida. El día que nos desconectamos de Dios, ¿qué creen? Que esos dones y talentos se apagan. Porque el que los mantiene vivos es Dios. Concluyendo, los líderes estamos llamados a influenciar e inspirar a otros a que cumplan su destino.
Allá afuera, hermanos, hay mucha gente que está esperando que le invitemos. Aquí tenemos sillas vacías que pudieran ser ocupadas por personas emproblemadas, por personas con luto en su corazón, con cargas muy fuertes. ¿Qué necesitamos hacer? Hablar, invitar, influenciar, ser una influencia de bien para otras personas. Tenemos la gran responsabilidad, híjole, este es otro tema, de ser modelos y mentores para esta generación. Esta generación necesita que nosotros abramos nuestra boca. Yo les digo a los jóvenes que me están oyendo y que están aquí y que quizás están en el internet, tú estás llamado a ser luz en tu generación. En esta generación de tinieblas, en esta generación que le llaman la generación del TikTok, que tienen muchos problemas, que están perdidos en la red, que están perdidos en la cuestión de género, tú estás siendo llamado a ser una luz en esta generación. ¿Y qué dice Pablo? Las más ancianas ayuden a las más jóvenes. Yo no me considero anciana, pero ya estoy por llegar al 6º piso el año que entra. Entonces, ¿qué significa? Que yo debo instruir a la nueva generación. Porque hay cosas que se están olvidando y son principios importantes. Entonces, varón, mujer que estás aquí, tú estás llamado a ser mentor de esta generación, a ser maestro, dice aquí, modelo y mentor de esta generación que hoy está perdida. ¿Y saben por qué? Porque están perdidos en la red, están perdidos en el internet, están perdidos en esta diversidad de género. Y si tú y yo tenemos la verdad, es nuestra obligación como líderes abrir nuestra boca. Dice que si nosotros callamos, aún las piedras hablarán. Qué fuerte. Tenemos que hablar. Tenemos que seguir impactando la vida de las personas, porque para eso fuimos llamados. Somos los líderes de esta generación. Tenemos que seguir trabajando nuestra vida. Tenemos que impactar al mundo. Pero antes de impactar al mundo, impacta tu casa, impacta tu escuela, impacta tu vecindario, impacta tu círculo más pequeño. Y de ahí que se haga como un efecto de resonancia, ¿verdad? Pero es importante. Entonces, ¿hay un líder o no hay un líder dentro de ti? Sí lo hay, pero hay que trabajar. Y este es el llamado de hoy. Tú puedes decidir irte de este mundo, como decía, con todo tu potencial sin explotar. Como esa palomita que nunca explotó. Como ese diamante que siguió siendo piedra. Les comentaba en la mañana que fuimos una vez en un viaje familiar a Zacatecas y ahí entramos a una mina y es impresionante ver una mina de esmeraldas y el Señor, el que nos estaba mostrando, me mostró una piedra y dice, esta es una esmeralda y yo, ay, no me diga, ¿sí? En ese momento la partió y la esmeralda estaba dentro de la piedra. Si vemos esa piedra, yo la pateo allá afuera del lugar este. Todo piedra preciosa necesita un trabajo para que brille, ¿no es cierto? Un cincelazo, una tallada, una pulida. Y eso es lo que necesita nuestra vida. Para llegar a un diamante, el diamante no está así de forma natural. El diamante necesita un trabajo. Bueno, tu vida es un diamante. Tú decides si quieres que se vaya en bruto, y no te estoy ofendiendo, estoy hablando de un diamante en bruto, sin trabajar, sin brillar, pero cada cincelazo duele. Cada cepillada es un proceso que tenemos que pasar.
Pero díganme si no, ¿qué te ha enseñado más? ¿El éxito o el fracaso? ¿Quién es mejor maestro de vida? ¿El fracaso? Fue justo cuando te caíste que te levantaste redoblado en fuerzas y dijiste, esto no me va a ganar. Decidamos que Dios trabaje en nuestra vida. Decidamos hoy que si eres un líder, dejémonos trabajar en el taller del maestro. Dejemos que Él agarre el cincel, quizá la broca, quizá el pulidor. Todo eso puede doler. Pero ¿qué creen? Al final vamos a brillar. Porque para impactar esta generación necesitamos brillar. ¿Me acompañas en una oración? Inclina tu rostro. Yo quiero que ahí en tu lugar tomes un tiempo para pensar. Hoy has aprendido que Dios te ha hecho un líder. Tienes todo para ser un líder. La pregunta aquí es, ¿por qué no estás brillando? ¿Por qué no estás impactando a los tuyos? En tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu familia. ¿Qué te está faltando para marcar vidas? Tienes todo para ser un gran líder. Dios plantó en ti semillas de grandeza. Es tiempo de ponerlas a trabajar. Es tiempo de que todo ese potencial que está ahí dentro, no lo enterremos, lo pongamos a trabajar. Pídele a Dios que lo haga. Toma un tiempo en silencio. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, querido Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás abriendo y estás hablando a los corazones. Esta palabra está penetrando en lo más profundo del ser, en el consciente y en el subconsciente. Y a lo mejor para crecer tenemos que romper patrones. Ayúdanos a romperlos en tu nombre. Ayúdanos, querido Jesús, a dar todo de nosotros. Como decía Pablo, o por vida o por muerte. Señor, quiero desgastar mi vida en tu misión, en tu llamado. Púleme, cincélame, y aunque me duela, Señor, fórmame como un líder que impacte esta generación, que impacte la vida de mis hijos, que impacte la vida de todos los que me rodean. Gracias, Jesús, porque tu amor inagotable nos rodea y nos abraza. Gracias por esta amada iglesia. Gracias por esta palabra que tú has traído a nuestra vida. Gracias, Señor, porque no seremos iguales a partir de hoy. Hoy tú empiezas una metamorfosis en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro liderazgo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias.